Muy bien, volvemos a esto que es Prensa Aseguradora, séptimo año, y ahora sí es el momento de Vicente Mazot, analista político, un amigo de la casa que suele venir habitualmente, y Siempre. gracias, siempre le agradecemos que está acá con nosotros. Y mi primera pregunta es, a un año y medio de la gestión de gobierno de Milei, ¿cómo evaluás el progreso de su gestión? ¿Está logrando consolidar ese nuevo estilo en Argentina? ¿Hizo un cambio cultural? Me parece que si uno hace una suerte de resumen y compendio de estos primeros meses, mejor dicho, del año y medio que lleva al frente de la Casa Rosada, el saldo es ampliamente positivo. Básicamente en términos de lo que ha logrado desde el punto de vista de la economía ruinosa que recibió y la forma como está hoy. Y eso es objetivo, el reordenamiento de las cuentas públicas, la baja de la inflación, el proceso de desregulación, eh, el- el- la, digamos, capacidad que tuvo para eh, negociar con el Fondo Monetario. Eh, Son todas cosas que obviamente no pueden echarse en saco roto y creo que no hay una doble lectura. Uno después podrá disentir en muchas otras cosas, pero recibió una catástrofe y me parece que lo que tenemos hoy es un país al cual le falta hacer muchísimas cosas, pero que está ordenado. Y sobre todo uno sabe cuál es la dirección de las velas, el rumbo que tenemos. Nadie puede llamarse engaño respecto de eso. Cuéntame, después del triunfo inesperado o esperado de Manuel Adorni a la capital, eh, fue un triunfo de él, fue un triunfo de la jefa, por llamar la hermana del presidente, y siempre se habla de ella contra Santiago Caputo. Mm. ¿Cómo lo ves? Bueno, no sé, puede ser que sean algo más que chismes, no me consta, es posible que haya roces y es lógico que existan diferentes visiones de cómo vertebrar una campaña electoral. Esto no es nuevo, digamos, los rojos pulsó contra los celestes en la época de Menem, ¿Ah? el viejo radicalismo histórico contra la coordinadora en el gobierno de Alfonsín, no es nuevo. Así que nada por lo cual una deba sorprenderse o prender, eh, o que ya hayan prendido luces rojas o cosas por el estilo. El triunfo me parece que fue el triunfo de la gestión de Milei, más allá de la capacidad que haya podido tener Adorni, que creo que no es poca porque es un personaje mediático, sabe manejarse en términos de lo que es hoy en una democracia de masas, una democracia que pasa por lo mediático. Es imposible imaginar a alguien que no sepa hablar o que vacile al hablar o que sea un tipo muy inteligente pero que no sepa comunicar las cosas que piensa hacer, que pueda ganar. A Adorni en eso le sobra capacidad. Y creo que fue un triunfo de Karina Milei. Yo abrigaba alguna duda respecto de lo que podría resultar de la decisión de echarlo a Marra del partido y los votos que podría haber sacado Marra. Yo imaginé que iban a ser más y que incluso eso podía poner en tela de juicio la posibilidad de ganar de Adorni, pero no resultó así. Triunfó, me parece a mí, la polarización. Y yo creo que a ese escenario es el que nos encaminamos en las elecciones de septiembre y sobre todo de octubre en la provincia de Buenos Aires. Bien, buenas tardes, Vicente, y gracias. No. También me sumo al agradecimiento de estar siempre, prueba, truene o relampagué, y sabiendo las complicaciones que hay aquí en el Congreso, que cada vez se suma más gente. Reconozco, debo confesarlo, que no digo la radio, pero el estudio en el cual estaban antes me quedaba más cómodo. Era más cómodo. Bien. Bueno, acá tenemos muchas cosas más a favor, lamentablemente. Bien, lo entiendo. Los miércoles es el día en que se juntan y ahí voy también con la pregunta, digo, jubilados, ahora del Garraham, se va sumando gente a estas protestas que ya, bueno, son de todos los miércoles, por decir también las que se dan en el mismo Garraham y demás, posadas que se suman. ¿Notás que va creciendo el descontento social? Y ahí te ato una pregunta que va a la primera que te hizo Juan Carlos sobre el balance de Milei. Nombraste todo lo positivo. ¿Algo negativo para nombrar?
Yo creo que las formas que utiliza, Ujú, a mi juicio, es lo más negativo. Por lo menos es lo que más me choca. ujú, Eh, es omnipotente, es insolente, por momentos es maleducado, se ujú. lleva el mundo por delante, pero se inscribe dentro de las formas de ser del personaje. Me parece que el fondo, que es en definitiva por lo cual uno tiene que hacer el balance, es muy positivo. Ujú. Ahora, por supuesto que en un proceso de ajuste, de reordenamiento de las cuentas, de regulaciones como el que lleva adelante Milei, sería ilógico, sería sorprendente que no hubiese inconformismos que se vean o que no se vea ese inconformismo en la calle, sobre todo con la tradición que tenemos los argentinos de salir a la calle a protestar. Eh, Nada que me sorprenda y además me parece lógico que en esto hagan punta los jubilados, que son el sector seguramente más postergado de la República Argentina, con este comentario que hay que hacer. Ujú. Milei no es el responsable de lo que le está sucediendo y salvo que fuese Mandrake, y no sé tampoco, el problema de los jubilados es de imposible resolución en el corto plazo. Sería un milagro, pero un milagro que tendría que haber hecho Jesucristo, no Milei. Ujú. Más que la inflación, Y vamos a decir. sí, claro, porque, a ver, el kirchnerismo, corrupto y responsable como es, incorporó a entre 2 millones y 2.500.000 jubilados que no Ujú. habían hecho los aportes. ¿Cómo se paga eso? Primer problema, imposible. Yo le agrego a la masa de jubilados que existía, que ya tenían problemas, 2.500.000 personas más que sin haber hecho aportes cobran los mismos que lo hicieron. Una cosa enojosa, irresponsable, digna del kirchnerismo. Primer problema. Segundo problema, en un país que todavía el 50% o el 40%, y si fuese el 30% sería lo mismo, está el negro, ¿cómo compensar esa economía en negro? Es casi imposible. Es decir, uno tendría que decir, primero, ¿qué hacer con los 2.500.000 que no aportaron? ¿Se les puede bajar? Yo creo que no. Grave problema. Segundo, con un país con 40 o 50% de trabajadores en negro que no aportan nada, ¿cómo se hace para recepcionarlos? Segundo. Y el tercer tema es un tema que excede con creces a la República Argentina y que se está viendo en todas partes del mundo. Primero, no hay un sistema que haya dado resolución a la cuestión jubilatoria. El proceso argentino o el chileno, por ejemplo, de las AFJP, quizás sean mejores, pero todos tienen el mismo problema. Eso se ve en Francia, en Alemania, la cantidad de aportantes respecto de la cantidad de gente que, producto de la mayor longevidad, de el desenvolvimiento, desarrollo de la medicina, y vive más tiempo y sigue cobrando, Bien. unido al hecho de la natalidad. Eso es un caso típico de los primeros países europeos. La gente cada vez vive más y los matrimonios jóvenes cada vez tienen menos hijos. Bien, más fácil que resolver el problema de la jubilación, hacerlo seguir trabajando. La cuestión esta, la tendencia de la silver economy. Bueno, entre otras cosas, yo creo que tarde o temprano esas son una de las reformas estructurales pendientes que tiene Milei. Ujú. Me parece que a lo primero que van a apelar, me parece, yo no soy un experto ni mucho menos, es a alargar la edad jubilatoria. En principio no hay otro remedio en el corto plazo. Por corto plazo, dentro 5 o 10 años. El largo plazo de un país pueden ser siglos, pero en la política el corto plazo no es mañana. Claro. Y apuntando a esas reformas, entonces, esas entre otras, digo, Hay 3 fundamentales: serían. la laboral, la impositiva y la previsional. ¿Cuál es la más difícil? Las que no tienen solución en el corto plazo, hay que encarar normativamente, hay que modificar el plan, pero no le va a resultar mañana. Creo que lo previsional, por lo que ya dijimos, y lo impositivo, porque es directamente proporcional a la dimensión de gasto público. Cuando uno dice, no, los impuestos que tenemos impuestos distorsivos de todo tipo, tamaño y color, porque el gasto público argentino, aún con la disminución que ha sufrido en el gobierno de Milei, es una cosa ridícula, con lo cual, ¿cómo financiarlo ese gasto público? Con impuestos. Entonces, yo siempre lo escucho a
Sturzenegger, que creo que es de los mejores funcionarios, si no el mejor que tiene el gobierno de Milei, que dice, hay gente que viene y dice, quitemos un impuesto. Y yo les pregunto, bueno, ¿y a quién le cargamos el otro impuesto? Porque hay que reemplazarlo. El tema es el gasto público, pero igual hay que, por lo menos, pasar de los 110 impuestos a 7 u 8, ese tipo de cosas hay que hacerlo, pero no va a dar resultados en el mismo día. En cambio, creo que en el curso de 1 año, 2 años, una reforma laboral puede cambiar mucho el sistema productivo argentino. No tiene hoy la fuerza para hacer esos cambios. No, yo creo Aún que, así todavía no tiene. No. Bueno, le pararon, por ejemplo, le pararon cosas insólitas. El aporte obligatorio para aquellos que no forman parte de los sindicatos. No tiene ningún sentido. ¿Por qué a uno lo van a obligar a pagarle a los sindicatos, hacerle un aporte mensual de mi sueldo si yo no formo parte? Sin embargo, eso los señores diputados se lo trabaron. Entonces, es muy difícil. Yo creo que por eso tiene tanta trascendencia la elección de octubre. Tengo un tema distinto, pero iba a lo de octubre, pero en realidad el tema del trabajo en negro, como vos planteabas, el tema de la cantidad de gente que está en negro o marginal, como quieras llamar, data de los últimos 20 años, si querés. Y más también. Pero en épocas anteriores el jubilado siempre cobró muy mal. Sí, los senadores y los diputados muy bien, y los jueces ni te cuento. Está bien, y aportes habría que verlos. Alguien alguna vez se lo atribuyen a Perón, pero con muchas cosas se lo atribuyen a Perón, no puedo decir que eso es así. Pero alguien, algún gobierno, dijo, ¿y cómo cubrimos el déficit que tenemos? Y otro alguien le dijo, echemos mano a las cajas jubilatorias, pero vamos a tener un problema. Sí, el problema lo vamos a tener dentro de 40 años. Yo lo he leído esto como un diálogo entre Perón y Gómez Morales en el primer peronismo. Si es cierto o no es cierto, no lo sé. Pero lo que es cierto, prescindiendo de considerar de personajes, es que la política se robó esas cajas para financiar un gasto público exorbitante y ahora tenemos los resultados que están a la vista. Y es imposible de solucionar en el corto plazo. Contame, Cristina candidata en la provincia, ¿afecta en algo o puede afectar en algo este avance de la alianza entre la Libertad y el PRO? Yo creo que la alianza de la Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y tácita con muchos independientes, está a la vuelta de la esquina. Llamémosle alianza, compromiso, entendimiento, no importa. Básicamente, ¿por qué? Primero, porque estamos ante un escenario de polarización muy agudo que se va a incrementar de acá a octubre. Puesto en palabras de la Libertad Avanza, kirchnerismo-libertad. Nadie va a querer perder su voto. 2, el PRO y la Unión Cívica Radical, que en las encuestas los números que tienen es para asustarse, y que en la ciudad capital han demostrado, la Unión Cívica Radical, que prácticamente no existe. Y el PRO ha quedado reducido a su misma expresión, perdió su baluarte histórico. ¿Qué es lo que van a querer? ¿Ir por fuera y demostrar cuán débiles son? ¿O tratar de alguna manera, no digo adulterar, maquillar su debilidad en una alianza que puede ser triunfadora? Lo segundo. Así que eso está claro por una tercera razón. Olvidémonos de las superestructuras, de lo que piensa Ritondo, Santilli, Milei y demás. La gente, el votante del PRO y de la Unión Cívica Radical tradicional, ¿a quién va a votar? Pensando, a ver si gana Cristina. Es obvio, se está yendo la gente. Entonces, los dirigentes en eso no son tontos, no se quieren suicidar. Yo creo que hay una alianza de hecho, de derecho, vamos a ver qué pasa, que está a la vuelta de la esquina. No hay ninguna posibilidad de que eso no sea así. Hay que ver lo que hace el peronismo. Yo creo que va a terminar yendo unido. A ver, en Capital, muchas, más allá del triunfo de Adorni, el porcentaje que sacó Horacio Rodríguez Larreta, tiene que ver mucho con que mucha gente que votó a Bullrich lo votó a Larreta. Y eso le quitó votos. Sí. Fuera de eso, hoy con el tema de la sentencia confirmada de Valls y demás, ¿la justicia va a ser un impasse? ¿El gobierno está jugando ese rol? No sé, gran pregunta, ¿qué es lo que va a hacer la Corte respecto de la decisión que tiene que tomar respecto de Cristina Fernández? Si va
a dar por bueno las 2 sentencias que ya tiene, o si va a abrir el caso a debate. No son palabras jurídicas las mías, pero es decir, o lo cierra acá y Cristina va presa, en su casa pero presa, o abre una tercera instancia y tendrá que decidir en el curso de años, diría yo. Vuelve a recuperar los fueros. Y mientras tanto, obviamente tiene fueros. Bueno. Creo que una de las razones por las cuales se lanza en septiembre son los fueros. La otra, que me parece importante, es que en el fondo de su corazón, yo creo que la mayoría supone que van a perder. Y Cristina Fernández en la tercera sección va a ganar, porque son 8 elecciones distintas. La gente no entiende y no tiene por qué entender. No es que yo sea un sabio y la gente es ignorante, no. Es una elección complicada. En septiembre se eligen diputados provinciales y Consejo Deliberante, etcétera, etcétera. Pero son 8 elecciones distintas, en realidad, porque son 8 secciones diferentes. En octubre es una sola, es un distrito único, Buenos Aires. Con lo cual, la posibilidad de perder Cristina Fernández en la tercera sección electoral, La Matanza, es prácticamente imposible. La posibilidad de perder a simple pluralidad de sufragios en octubre, en contra de Santilli, Esperti y demás, es muy probable, o es probable. Yo creo que no quiso asumir ese riesgo y combinó las dos cosas. Puede ser que en septiembre voy a dejar un mes más pensando que pueda perder y que por ahí una decisión de la Corte me liquide para siempre, o me adelanto y voy por septiembre, al margen del tema que va a pasar en el peronismo. Ella puede salir diciendo yo gané y gané por escándalo. Es posible que gane por escándalo. En octubre, si pierde todo. Por eso el que encabeza la lista de La Libertad Avanza, me dice muchos Massa. ¿Massa va a querer asumir ese riesgo? Es decir, es perder, así como el PRO perdió la capital federal, su baluarte histórico por excelencia, el peronismo puede perder la provincia de Buenos Aires, que solamente la perdió a manos de Alfonsín y de Armendáriz, pero eso fue el huracán de Alfonsín, una sola vez en la vida. Perder Buenos Aires es obra una catástrofe en el peronismo que ya está de por sí dividido. Bueno, la perdió con Vidal también. Perdón, con Alfonsín y con Armendáriz y con Vidal. Y con Vidal, con los dos se me escapaba, sí, tenés razón. Fuera de eso siempre ha sido peronista. No es perder es perder un baluarte de una importancia trascendental. La última en un minuto. Sí. La relación Cristina-Axel, ¿cómo está? Y si Axel se puede separar y tener su espacio propio. Yo creo miras a las elecciones, ¿no? Sí. Es evidente que ahí no hay affecto societatis. Si se unen, yo creo que van a terminar unidos, es porque, como dice el viejo adagio, los une el espanto más que otra cosa. Y la necesidad tiene cada hereje, necesitan ganar, pero no hay afecto societatis entre ellos. Y los dos se juegan una carta fundamental. Si pierden, los dos pasan a ser historia. De cara al 2027 no figura ninguno. De modo tal que el peronismo tiene que ganar sí o sí. Si no, me parece que se abre una instancia muy interesante donde no va a haber unidad, no va a haber jefes nacionales, se habrá terminado la cámpora y vamos a tener que pensar por unos años más no en un peronismo, sino en varios peronismos. Muy bien. Gracias, Vicente. No, a ustedes. Por esta lección. No, qué lección. Son opiniones nomás. Bueno, muchas gracias. Te seguimos invitando, te seguimos llamando. Muchas gracias.